pero seguimos con nuestro tema. Estamos en la serie de Apocalipsis y vamos a abrir Apocalipsis capítulo 8. La película, si Apocalipsis es una peli, la peli ya ha empezado ya hace buen tiempo. Estás entrando en medio de la película, si es que recién vienes. Entonces, algunas cosas quizá no entiendas, pero más o menos te doy una introducción. Básicamente, Apocalipsis es la historia o el momento donde Dios se revela a través de unas visiones a el apóstol Juan. El último de los apóstoles que fallece, el único que no fallece martirizado es el apóstol Juan. Él está anciano y él está supervisando las iglesias que en ese momento se encontraban en el Asia Menor, lo que es Turquía ahora. Había muchas iglesias cristianas en ese lugar y el apóstol Juan supervisaba estas iglesias. El Imperio Romano comienza a perseguir a la iglesia y una de las cosas que hace es toma a los líderes y algunos los martiriza, o a otros los destierra, como es a Juan, a la isla de Patmos. Juan está angustiado. No sabe qué va a pasar con sus iglesias a las cuales él cuida. Si lees sus cartas, primera, segunda, tercera de Juan, vas a ver el amor que tiene Juan por los miembros de las iglesias, por su pueblo, por la iglesia. Allí es donde Dios, a través de una visión, le revela a Juan ciertas cosas que le van a traer a él paz. Apocalipsis es una carta de ánimo y paz. Perdona. Capítulo 4, bueno, eso es capítulo 1, Jesús se revela. Capítulo 2 y 3 son 7 cartas para las 7 iglesias que él cuidaba, 7 cartas específicas. Y en el capítulo 4 viene una visión. Juan ve una puerta en el cielo y Dios lo llama y él en espíritu va al cielo y lo primero que ve allí, ¿qué cosa es? ¿Recordáis? Un trono. Un trono. Y el que está sentado es el Padre. Y lo que Dios le está diciendo a Juan es esto. Juan, aunque tú no tienes el control, tú no puedes hacer nada por tus iglesias, por tus hijitos, como Juan les llama, yo sigo estando en el trono, yo sigo teniendo el control. Eso es básicamente el capítulo 4. Yo tengo el control de la historia humana, Juan, aunque parece que la historia se va cayendo delante tuyo, yo tengo el control. Pero en el capítulo 5 se ve que Dios, que está sentado en el trono, tiene en la mano derecha un libro con 7 sellos. Ese libro es el plan redentor que Dios ha establecido para la humanidad. Vimos que el problema de la humanidad no es la economía. Nos afecta la economía, pero el problema no es la economía. El problema no son las relaciones personales, el problema no son, de alguna manera, las guerras o los políticos que nos han tocado. No tiene nada que ver con eso. El problema que para la Biblia es la raíz de todo, es la muerte y el pecado que ha entrado en el alma humana al inicio de la historia humana. Esa muerte que está en el alma humana, que destruye nuestras relaciones más cercanas, que nos llevan a hacer cosas que no queremos, que destruyen las relaciones entre familias, entre vecinos, entre países, entre ciudades, que nos hacen hacer cosas que muchas veces no queremos. Ese pecado es el problema. Y ese libro es la forma en que Dios, el plan de Dios, para ejecutarlo, para destruir la muerte, el pecado, pero también para traer juicio sobre una humanidad rebelde que le da la espalda a Dios, que no quiere saber nada con él. En ese libro está el fin de la historia. Capítulo 6 se abre, Jesús comienza, tiene el libro en la mano Dios, y Juan comienza a llorar porque nadie puede abrir ese libro. Nadie se acerca para ejecutar ese plan. Y allá aparece Jesús, el Cordero de Dios como inmolado. Se supone que Jesús ha ascendido a los cielos luego de haber resucitado y aparece y toma el libro y comienza a destapar el libro, que significa comienza a ejecutar los planes de Dios para redimir a esa sociedad. Y eso es lo que estamos viendo. Capítulo 6 hemos visto todos los planes, cómo se van dando, cómo se van ejecutando los juicios de Dios sobre la tierra. Y al final del capítulo 6 toca ya el 6º sello, que es el juicio final. Eso lo vimos hace algunas semanas. No pensamos muchas veces en el juicio final. No pensamos en que esto se va a acabar. ¿En qué pensamos? Pensamos en las vacaciones, pensamos en, no sé si logro comprarme un piso, pensamos en
una novia, un novio, me logro casar, pensamos en la jubilación, está cerca, pensamos en esto, pensamos en el otro, cosas que tienen que ver con lo temporal, pero no pensamos con el final de los tiempos. Pero para la Biblia hay un final de los tiempos. Y hay ciertas señales que nos muestran que el final de los tiempos está cerca. Bueno, de eso estamos hablando. Y al final de los tiempos, el capítulo 6 dice que una de las características es que este mundo va a comenzar poco a poco, que este mundo no tiene futuro y va a comenzar poco a poco a destruirse. En el último momento se va a destruir porque la Biblia dice que va a haber cielos nuevos y tierra nueva. Porque esta tierra de alguna manera ya no funciona, está corrompida por la muerte y el pecado. Esa es la propuesta. Sin embargo, el capítulo 6, ahora termino, estoy en la introducción, no se duerma nadie. ¿Alguien se ha dormido? Levante la mano. El capítulo 6 termina con esta pregunta. Ha narrado el juicio final. Verso 13 dice del capítulo 6, las estrellas caen del cielo. El 14 dice, el cielo se replegó como un pergamino que se enrolla y todos los montes y las islas fueron removidas. Y al final del capítulo 6, verso 17 dice, ¿quién podrá estar de pie delante de Dios, delante de todos estos acontecimientos? ¿Quién podrá soportar todo esto? La pregunta es, ¿y sus escogidos? ¿Van a soportar todo esto? ¿Qué vas a hacer con tus escogidos? Con aquellos que han creído en ti. ¿Van a pasar también lo que el verso 17 dice, la ira del Cordero? Y el capítulo 7 es la respuesta a esa pregunta. No. Dice el texto que Dios ha sellado a un grupo de personas, a ciertas personas que han creído en Jesucristo, que han confiado en Él, los ha sellado para que sean protegidos del juicio final. Eso es capítulo 7. Y ahora en el capítulo 8 termina con el último sello. El último sello de ese libro que se ha abierto. Y eso es lo que vamos a leer. Leamos capítulo 8, verso del 1 al 5. Ojalá que os haya introducido más o menos el tema. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo, como por media hora. Luego vi que los 7 ángeles que estaban delante de Dios se le dieron 7 trompetas. Otro ángel vino y se detuvo delante del altar. Tenía un incensario de oro y se le dio mucho incienso para ofrecerlo, junto con las oraciones de los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. El humo del incienso, junto con las oraciones de los santos, subió de la mano del ángel a la presencia de Dios. Y el ángel tomó el incensario, lo llenó con brasas del altar y lo arrojó a la tierra. Entonces hubo truenos, ruidos, relámpagos y un terremoto. Acompáñenme a hacer una pequeña oración. Señor, oro en el nombre de Jesucristo. Señor, que en medio de los detalles que podamos tratar, tu Espíritu Santo habla a nuestro espíritu, a nuestro corazón. Queremos oír tu voz, Señor. Háblanos. En Cristo Jesús, Señor. Amén. Cuando el cielo se silencia, cuando el cielo se cierra para nosotros, muchas veces se habla del silencio del cielo. Cuando clamamos y parece que Dios no escucha, cuando rogamos y parece que el cielo no oye. Aquí vemos otro silencio. ¿Qué es este silencio? ¿Qué es este silencio? Veamos qué pasa. Avancemos, por favor, Zoila. En este texto que hemos leído, lo primero que veo, y lo voy a sustentar ahora, es que el cielo se silencia cuando los juicios de Dios llegan. Esa es mi propuesta. Lo sustento. Avancemos, Zoila. Como mencioné en el capítulo anterior, justo antes de que se abre el séptimo sello, en el cielo hay fiesta. Dice capítulo 7, capítulo anterior, del 9 al 10, había una multitud delante del trono y de la presencia del Cordero, vestido de vestiduras blancas, llevaban palmas en sus manos y aclamaban a gran voz, gritaban diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado sobre el Cordero. ¿Por qué claman? Porque han escapado de la ira del Cordero, han escapado del último juicio de Dios. Y están felices, nos hemos salvado. Nos hemos salvado. Luego en el verso 12 habla de que los 24 ancianos que representan a todos los creyentes de todos los tiempos dicen, amén, la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra y el poder, la fortaleza, sean a nuestro Dios. Y hay un clamor en los cielos de millares y millares de personas que claman y dan gloria a Dios. Pero Jesucristo abre el séptimo sello, el último, y todo se silencia. ¿Por qué? ¿Por qué? Avancemos.
Dice el texto, se hizo silencio en el cielo por media hora cuando se abre el séptimo sello. Avancemos, Zoila. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede en ese séptimo sello? Cuando lo abre, ¿qué sucede? Verso 3, el verso 2 está en la introducción de lo que viene luego, las 7 trompetas. Es otro tema que trataremos luego. Pero el verso 3 dice lo que sucede. Otro ángel vino y se puso de pie delante del altar. Ya habíamos visto que hay un altar delante del trono de Dios. Ese ángel tenía un incensario de oro y le fue dado mucho incienso para que lo añadiese a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro, y es que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. ¿Por qué se hace silencio? Un ángel ha venido, ha tomado incienso y lo ha colocado en las oraciones de los santos, que también son representadas por el incienso, y ese humo, las oraciones de los santos, llega al trono de Dios. Eso es lo que está pasando. La pregunta es, ¿qué son esas oraciones? ¿Qué están pidiendo los santos? Bueno, la semana pasada nuestro hermano Pepe estaba en un shock, casi depresión, estaba deprimido, porque el pastor Jesús que vino la semana pasada preguntó, ¿cuántos son santos? Y solamente 4 levantaron la mano. Pepe ha estado sufriendo toda la semana, él es profesor de doctrina y ve que la iglesia no ha aprendido, ¿no? ¿Cuántos santos hay aquí? Levanten la mano, por favor. Ahora sí, un poquito más. Muy bien. Bueno, toda la vida hemos sabido que ¿quién es un santo? Un santo tiene una aureola, un santo es una persona, ostras, especialísima, no hay santos. Pero para la Biblia es otra cosa. Para la Biblia un santo es una persona que ha creído en Jesucristo y como consecuencia, espiritualmente, es distinto. Santo significa básicamente distinto, separado, cortado. Cuando tú le abres el corazón a Jesucristo, automáticamente Él te sella con su Espíritu Santo y eres distinto a otros. Eres un hijo de Dios. Miras la vida de manera distinta, te miras a ti de manera distinta, miras a las personas de manera distinta y miras al pecado de manera distinta. Todo cambia, aunque nada cambia aparentemente, pero todo cambia, ¿no? Entonces, el cielo se silencia porque los santos han clamado. ¿Pero qué han clamado? Delante del altar. Eso está en el capítulo 6, verso 8, el quinto sello. Avancemos, creo que lo tengo en diapositiva. Zoila. Mira el clamor. Cuando abrí el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor? Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra. ¿Hasta cuándo? Son la gente que ha sufrido por la maldad humana. Son gente que han muerto, estamos hablando del tiempo del Imperio Romano, más o menos 90-95 después de Cristo. Vespasiano está gobernando y ya ha comenzado la tribulación. Y hay mucha gente que está muriendo en manos de un imperio que no entiende qué es ese grupúsculo de personas que siguen a un tal Nazareno que murió clavado en una cruz. No entienden, lo juzgan mal. Y como consecuencia, muchos de ellos, como no quieren adorar al nuevo Dios emperador, los matan. Esas oraciones es el clamor de la gente que sufre por la injusticia que trae la maldad humana. Y ese clamor ha subido a la presencia de Dios. Avancemos, por favor. El silencio llega porque la respuesta a ese clamor es el juicio final. El séptimo sello nos muestra que el clamor de la tierra por las injusticias, por la maldad humana, sube a la presencia de Dios y Dios va a responder. ¿Y cuál es la respuesta? Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Esto ya, cuando estudies Apocalipsis de manera más profunda, esto no es un estudio, es una predicación, cogemos cosas importantes y las enfatizamos, pero esta frase se va a repetir en 3 momentos, en 3 finales que tiene Apocalipsis. Apocalipsis narra 7 sellos, luego va a narrar 7 trompetas, que son momentos de calamidad, y 7 copas, que ya son los momentos de juicio fuerte. Al final de cada momento, de cada una de estas series, sucede lo mismo. Mira capítulo
11, verso 15 al 19. Apocalipsis 11, 15 al 19. Leo. El séptimo ángel tocó la trompeta. Hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y el que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a tus santos, a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios, verso 19, fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, y un terremoto, y grande granizo. El final de las trompetas. El final de los tiempos. Apocalipsis 16, verso 18. Mira el final de las copas. Mira lo mismo. Esto si quieres profundizar. Apocalipsis 16, verso 17 y 18. El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Mis hermanos, esa es una clave para ver Apocalipsis. Apocalipsis menciona 3 series, 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas. Termina de la misma manera. Para mí es el juicio final al final de todo. Y cada serie te da más detalles de cómo serán los últimos tiempos. Detalles. ¿Podemos colocar la diapositiva, por favor? Simplemente, antes de aplicar. Los juicios de Dios producen silencio en el cielo. Esto lo vemos en otros pasajes. Salmo 76, 8, 9. Desde el cielo diste a conocer tu veredicto. La tierra temerosa guardó silencio cuando tú, oh Dios, te levantaste para juzgar. El silencio viene como producto del juicio de Dios. Sofonías 1:7. Silencio ante el Señor omnipotente, porque cercano está el día del Señor. El día del Señor es el día final, el día del juicio del Señor, de la ira del Señor. Avancemos. ¿Qué nos advierte el Señor? Vamos a la aplicación. ¿Para qué nos sirve esto? El texto lo que nos está diciendo, mis hermanos, es que la paciencia de Dios tiene un límite. Que un día toda injusticia será juzgada. Toda maldad será juzgada. Mis hermanos, una de las ventajas que tenemos como creyentes sobre las personas que no creen en Dios ni en un juicio final, es que las personas que no creen en Dios, que han sufrido injusticias, se van a la tumba con sus injusticias, porque en esta vida hay injusticias, mis hermanos. No todos recibimos justicia. ¿Ha visto los reclamos de Valencia? La gente fuera, ¿por qué? ¿Por qué salir afuera? ¿Por qué hacer tantas cosas? Y varias veces van saliendo. Porque han sufrido la injusticia. ¿No? Han sufrido la injusticia. Y mis hermanos, esa injusticia un día traerá el juicio de Dios. Traerá el juicio de Dios. Y es lo que está diciendo, la paciencia de Dios tiene su límite. Mire este texto que he colocado frente a Zoila, por favor. Según de Crónicas 36, 15 al 16. Esto es la historia del pueblo de Israel. Mira lo que Dios dice. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. La paciencia de Dios tiene un límite y el juicio de Dios viene. Alguien, por favor, Romanos capítulo 2, versos 4 y 5.
Y otra persona, segunda de Pedro 3, verso 9 y 10. Romanos 2, verso 4 y 5, y segunda de Pedro 3, verso 9 y 10. Pero no pasa nada. Mira cómo el Señor nos bendice. Mira cómo el Señor nos bendice. No, Dios me ama. Mira cómo Dios me bendice. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad, ignorando que la bondad de Dios que tú estás disfrutando, te está guiando al arrepentimiento. Pero si no escuchas su bondad, estás por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Mis hermanos, el hecho de que Dios te bendiga no significa que te está probando. El hecho de que disfrutes de la bendición de Dios no significa que Dios está probando tu vida. Mira cómo Dios me bendice, mira cómo Dios me abre una puerta, me tengo trabajo, tengo esto. Mira cómo Dios me ha bendecido con esta pareja. Mira con esto, mira con el otro. Mis hermanos, no confundas la bendición de Dios con la aprobación de Dios. Mis hermanos, yo a mi hija, aunque actúe mal, aunque yo esté en desacuerdo con ella, yo la voy a seguir bendiciendo, voy a seguir dándole mi casa, mi alimento. ¿Por qué? Porque es mi hija. Tú eres hijo de Dios, tú eres hija de Dios. Dios va a seguir bendiciéndote porque también tiene planes para contigo, pero no significa que Él está probando las cosas que estás haciendo en contra de su voluntad, que al final te hacen daño a ti. La paciencia de Dios tiene un límite. Segunda de Pedro 3, 9 al 10. Mis hermanos, Dios retarda su promesa, Dios retarda su venida simplemente para la salvación de personas y para el arrepentimiento de nosotros, pero Él un día vendrá. Yo quiero preguntarte, ¿por qué cae el Señor? ¿Sabes cuál es el silencio? El silencio tiene que ver con ver que ya llegó el momento y no puedes hacer nada. Ya no hay nada que hacer. El juicio de Dios ha llegado. Mis hermanos, cuando vamos a un sepelio, cuando vamos a un tanatorio, hay silencio. Porque estamos ante la impotencia de algo que es inexorable, que no podemos hacer nada. Y mis hermanos, cuando el juicio de Dios viene, uno no puede hacer nada. ¿Has intentado cargar algo que te sobrepase en peso? ¿Que no puedes soportar? ¿Has intentado? Ernie Classen es un misionero que vino hace un tiempo aquí, muy alto, es un canadiense, 2 metros, algo así mide, ¿no? Él tiene una pequeña cojera. Si lo miras bien, tiene una pequeña cojera. Le digo, ¿y dónde vino esa cojera? Él me dice, mira Jorge, yo siempre me creí, era muy alto y siempre me sentí orgulloso de mi altura. Un día quiso coger una ventana muy grande y la quiso sostener. Mis hermanos, él, tanto fue su valentía y su tozudez, cogió la ventana que él no podía soportar y se le rompió la rodilla. Porque era una fuerza superior. Mis hermanos, el juicio de Dios, el brazo de Dios, cuando se extiende para traer un juicio sobre nosotros, es algo que no podemos impedir. Nosotros podemos seguir yendo contra el Señor, haciendo cosas que sabemos que van en contra de Dios. Dios es paciente. Pero cuando Dios decide traer un juicio sobre nosotros, una disciplina, porque la palabra dice, Dios al que ama disciplina y reprende a aquel que tiene por hijo. Mis hermanos, nada lo va a impedir. Nada. Como pastor me entero de muchas cosas que van sucediendo. También me entero de pastores que viven en contra de la palabra de Dios. Y me da miedo. Me da miedo a veces.
Escucho de un pastor que lo descubren que ha estado viviendo con su secretaria y me da miedo. Y me da miedo. Uno tiene que tener temor, mis hermanos. Porque aunque lo queramos ocultar, algo que la palabra lo dice, pero por experiencia lo he aprendido, es que no hay nada oculto que no sea manifestado. Y mis hermanos, aquel que tiene poder para traer la disciplina del juicio es aquel que observa todo. Pregunta. ¿Eres consciente de que el Dios que te ama tiene un límite en su paciencia? ¿Eres consciente de que el Dios de amor también es un Dios de ira y de disciplina? ¿Eres consciente de que el juicio de Dios vendrá un día a juzgar a todo aquel que dice, aún los que dicen que Él no existe? ¿Eres consciente de que Dios a quien ama disciplina y corrige a quien toma por hijo? Él nos va a disciplinar. No me gusta, sinceramente. Tengo mucho temor yo, mucho temor. Porque sé, mis hermanos, que cuando Dios decide disciplinar, nada, no me puedo escapar. No me puedo escapar. ¿Recuerdan a Jonás? Podés huir, pero no vas a poder escapar. Necesitamos temer al Señor. Y ese es el primer mensaje que creo de ese texto. Necesitamos, iglesia, comenzar a temer a Dios, pero un temor correcto. Un temor correcto. Él nos ama y quiere que disfrutemos, no quiere que estemos así todo tristes, vivir el cristianismo triste, pero que tengamos temor en que cuando Él define unos principios, unas leyes, cuando rompemos esas leyes, siempre vamos a tener consecuencias, siempre. Si Dios me dice a mí que yo me cuide de ciertas cosas, tengo que hacerlo porque voy a tener consecuencias, porque Dios es más sabio que yo. Me da 10 vueltas. Cuando yo estoy de ida, Él está de vuelta 10 veces. Dios es más sabio que tú, mis hermanos. Lo segundo, segunda enseñanza que veo en este texto, vamos a otro lado. Lo segundo que veo en este texto que hemos leído, Apocalipsis 8, del 1 al 5, es que las oraciones de sus santos jamás quedan sin respuesta. El texto me muestra 3 características de las oraciones que creo que podemos aprender. El primero, avancemos, Zoila. Las oraciones de Dios, que Dios responde son santas, lo primero que veo. Son sagradas. ¿Por qué digo esto? El verso 3 dice, el otro ángel vino y se detuvo delante del altar, tenía un incensario de oro y se le dio mucho incienso para ofrecerlo junto con las oraciones de los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Coge incienso el ángel y lo coloca encima de las oraciones de los santos. Pero en el Apocalipsis las oraciones de los santos también es incienso. Apocalipsis 5.8, alguien que rápidamente lo lea. Apocalipsis 5.8. El incienso son las oraciones de los santos. Recordáis, estamos en Apocalipsis, se usan muchos simbolismos y cada símbolo tiene una representación. Y lo que el ángel hace, que va a subir a la presencia de Dios, son las oraciones de los santos que está representado por el incienso. ¿Y qué era el incienso para los judíos? Mire el texto, por favor, Zoila. En Éxodo, se le da a Moisés. Dijo además Jehová a Moisés, toma especias aromáticas, estacté y uña aromática, y gálbano aromático e incienso puro, de todo un igual peso. Y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Y molerás parte de él en el polvo fino, y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti. O será cosa, ¿qué dice? Santísima. Como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición. Te será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado del pueblo. ¿Qué significa eso? Muy drástico. Mis hermanos, el incienso era algo muy sagrado. ¿Por qué? Porque se elevaba delante de la misma presencia de Dios. ¿Sabes? Dios hizo una representación del cielo para su pueblo en el Antiguo Testamento que estaba en el desierto.
esa representación del cielo era el tabernáculo. Dios le dijo a Moisés, construye una tienda con dos espacios, el lugar santo y el lugar santísimo. Rodéalo con un cerco. En el lugar santo hay una mesa sagrada, ahí hay panes que vas a cambiar cada día que representan la provisión de Dios. Hay un candelabro con 7 brazos que representa la luz de Dios. Y hay un incensario de oro donde quemarás incienso, el cual estaba justo al lado de la cortina que dividía con el lugar santísimo. ¿Qué estaba allí en el lugar santísimo? La presencia misma de Dios. Y ese humo del incienso iba a la presencia misma de Dios. ¿Cuál es la enseñanza? Mis hermanos, las oraciones que hacemos, que Dios quiere que hagamos, tienen que ser oraciones sagradas, oraciones santas, oraciones de las cuales tenemos que tener solemnidad, reverencia, respeto. ¿Por qué? Porque estamos delante de Dios, porque las dirigimos a Dios. ¿Cómo oramos? ¿Eres consciente cuando oras que estás en la misma presencia de Dios? Porque las oraciones van a la presencia de Dios. ¿Eres consciente de que estás en la presencia de Dios? Cuando oras en la mesa, mis hermanos, a veces veo personas que oran y están haciendo otra cosa, ¿no? Padre, bendícelo, Señor, están haciendo otra cosa, están orando, están en otra cosa. O sea, hay que darnos cuenta que estamos en la presencia de Dios porque es algo muy sagrado. ¿Sabes que hoy en día lo sagrado se está perdiendo? Les he dicho que yo tengo una adicción. Bueno, mi esposa y mi hija, para un poco quitar la culpa, pues dispersar a mi esposa y mi hija y yo. Nos gusta ver MasterChef, siempre. Tengo un problema con esto. Hoy están en MasterChef Celebrity. Y cada vez está, para mí, pervirtiendo más. Una de las cosas que hacen, que es el reflejo de la sociedad, es que están allí los celebrity y una de las cosas que siempre cuando están hablando, siempre dicen, oye, a ver, dale un beso. Que un chico le dé un beso a Pepe, uno de los jurados. A ver, dale un beso a Pepe, a ver, dale un beso a Jordi. ¿No? Entre chicos. A ver, ¿eres capaz? Dale un beso. Ahora Samantha, entre chicas. Hay que darse un beso. ¿No es eso ¿no es eso la característica de la sociedad? Oye, a ver, ¿has probado con este chico? A un chico, ¿has probado? Y entre chicas, ¿qué tal si probamos? Ostras, es probar simplemente. Y hoy en día la sociedad constantemente está intentando romper todo aquello que antes era sagrado. Está intentando romperlo. Está intentando romperlo, mis hermanos. Porque hoy en día la sociedad rompe con todo aquello que se llama sagrado. Y la primera enseñanza aquí es las oraciones que hacemos delante de Dios son oraciones sagradas. Lo segundo, si podemos ponerlo, por favor. Lo segundo que veo es que las oraciones que Dios responde nacen de una carga en el alma. Una carga en el alma. ¿Por qué digo esto? Hemos visto que esas oraciones son las que se hicieron en el quinto sello, capítulo 6, verso 11, algo así, donde la gente que había sido torturada está clamándole a Dios y diciéndole, Señor, ¿hasta cuándo no vengas esta injusticia? ¿Hasta cuándo no vengas todo este dolor que yo he sufrido? ¿Por qué no haces algo, Dios? ¿Dónde estás cuando sufro? ¿Dónde estás? Mis hermanos, esas oraciones en el quinto sello son respondidas en el séptimo. Pero ¿sabes por qué son respondidas? Porque nacen del alma. Porque nacen de una carga en el alma por la injusticia que se ha sufrido. ¿Tú te has dado cuenta cuando Jesús enseña sobre la oración? ¿Recuerdas a la viuda, a la viuda y el juez injusto? Una viuda que le habían hecho una injusticia, pero el juez, el cual tenía que hacerle justicia, el juez era un juez injusto, terrible el juez, terrible. Y el juez la menospreciaba a la viuda. La viuda insiste, llora y llora. El juez, no por justo, sino para que ésta deje de fastidiarle la vida, le responde. Y Jesús dice, así tienen que ser vuestras oraciones, con esa intensidad. Mis hermanos, ¿no será que Dios nos responde a nuestras oraciones porque son oraciones muchas veces superficiales o que simplemente están en la mente pero no cargan el alma? Mire el texto, ponlo por favor, Zoila. No, el anterior, por favor. Jeremías 29, 12 y 13. Este pasaje está después, está pegado al 29, 11, que algunos han escuchado.
porque yo sé los pensamientos, los planes que tengo para vosotros, planes de bien y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. ¿Habéis escuchado ese texto? Vale. Esto está después. Dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré vuestras oraciones. Y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Dice, ahora voy a escucharos porque ahora lo vais a hacer con todo vuestro corazón. Pero ¿tú sabes qué había pasado ahí? Tú sabes, esto está en Jeremías. Les está contando lo que va a suceder luego de que el pueblo judío atraviese y pase 70 años como esclavo en Babilonia, sufriendo bajo la opresión de los babilónicos. Jeremías, Dios le está diciendo, luego de que paséis esta prueba, vuestra vida va a ser distinta y vuestras oraciones serán distintas. En ese tiempo, cuando paséis esa prueba, ese dolor, ese sufrimiento, ahí me buscaréis y yo os oiré. Porque, ¿sabes por qué? Porque allí sí me vas a pedir con todo vuestro corazón. ¿Cuánto le huimos al sufrimiento? ¿Cuánto le huimos al dolor? ¿Cuánto le huimos al quebranto? Pero mis hermanos, es el sufrimiento, el dolor y el quebranto lo que nos hace más profundas nuestras oraciones, lo que hace más profunda nuestra espiritualidad, lo que hace más profunda nuestra fe. Y Dios quiere que nuestra fe sea profunda y sea real. Y esta sociedad quiere gente real, mis hermanos. Esta sociedad está harta de religiosos. Barcelona, yo lo he dicho muchas veces, Barcelona no necesita más iglesias, más religiosos. Barcelona necesita creyentes con una espiritualidad profunda. Y Dios nos envía quebrantos y pruebas, porque son los momentos, mis hermanos, donde oramos. Yo les he dicho, si me ves a mí, los momentos de mis más profundas oraciones son los momentos donde yo he sido quebrantado, donde estoy quebrado. No sabes cómo oro allí, mis hermanos. No sabes cómo oro. Simplemente lo último es, las oraciones son respondidas en el tiempo perfecto. En el quinto sello, que está en el capítulo 6, verso 11, Dios les dice a estos que se están quejando y pidiendo venganza, pidiendo que Dios traiga juicio sobre la tierra, Dios les dice, espera un momento, todavía falta gente que pueda convertirse, espera un momento. 2 sellos después, recién viene la respuesta. Mis hermanos, las respuestas de Dios a nuestras oraciones no es en el momento que nosotros queremos. No. Es en el momento que Dios sabe que lo necesita. Mi hija no está, ¿no? No me ha pedido todavía bueno, mi hija tiene un móvil, pero móvil estos de abuelitos, ¿no? Como analógicos se llaman, ¿no? Analógicos, estos móviles analógicos. No me ha pedido. Seguro me va a pedir un momento, pero yo se lo voy a dar cuando yo crea que sea el tiempo correcto. No se lo voy a dar antes. Mis hermanos, Dios te va a responder cuando sea el momento correcto y oportuno. Espera en Él, confía. Él es mejor papá. Él es mejor papá que todos. Él sabe el momento en que tú necesitas recibir lo que ahora estás pidiéndole. Que el Señor nos pueda ayudar, mis hermanos, a temer delante del Señor y a esperar en Él y a confiar de que nuestra vida está en sus manos, de que Él tiene el control de las cosas y de que todo lo que pasamos, todo está en la mano del Señor. Él está sentado en su trono. Amén, mis hermanos. Nuestra vida está en sus manos. Tienes que decirlo. Nuestra vida está en su... ¿Qué tal si lo repetimos? 1, 2 y 3. Nuestra vida está en sus manos. Eso es la verdad. Nuestra vida está en sus manos. Sea que pierdas el trabajo, sea que la situación se empeore, nuestra vida está en sus manos. Díselo porque Satanás, el mundo, te quiere meter por la mente que estás solo en esta vida. Que no tienes a nadie que te ayude. Nuestra vida está en la mano del Señor. Y es donde debemos estar. Vamos a orar, Señor. Gracias, gracias Padre por tu misericordia. Señor, ayúdanos a confiar en ti y a saber que en medio de las incertidumbres de nuestra vida, tú estás sentado en tu trono. Tú. Gracias, porque nuestra vida está a tu control. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te alabamos. Amén. Amén, amén.